Vamos a dar continuidad con la clase vinculada a lo que es problemas de medición en psicología o introducción a medición en psicología. Y retomando un poquitito lo que habíamos hablado, habíamos dicho que en psicología no podemos hacer una medición directa de determinado tipo de variables, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, como la química, la física o la biología, donde podemos ver y manipular las variables con las cuales estamos trabajando. En psicología y en las ciencias sociales en general no podemos ver de forma directa las variables, los constructos con los cuales estamos trabajando, sino que tenemos que hacer uso de indicadores operacionales, es decir, tenemos que inferir la existencia o el comportamiento de un atributo, la magnitud de un atributo, a partir de evaluar una serie de indicadores que nos permitirían inferir qué está pasando con ese atributo. Y esto, y sobre todo la posibilidad de poder cuantificar, de poder asignar un valor a ese atributo para posteriormente poder hacer una serie de análisis, no está exento de dificultades, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que medir, básicamente el proceso de asignar un número en función de ciertas reglas. Eh, ¿Y esto qué implica? Implica que al momento de hacer una medición, yo tengo que hacer explícito cuáles son las reglas que voy a utilizar para medir esa variable. ¿Mm? Eh, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer, supongamos que viene un paciente y yo quiero darle el diagnóstico de depresión y digo que esa persona tiene una depresión y que una depresión leve, tengo que ser explícito en relación a, bueno, qué criterios, qué metodología utilicé yo para concluir que esa persona efectivamente está deprimida y que el nivel de depresión que tiene esa persona es débil, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo cuando tengo que asignar un puntaje. Ya vamos a ver que hay pruebas que nos permiten evaluar el nivel de depresión y en función de eso se puede asignar un valor y decir si se trata de una depresión severa, leve o moderada, ¿sí? Ahora, este proceso de medir no está exento de problemas. De hecho, hay tres problemas típicos en el campo de la medición en psicología. El primer problema es que muchas veces no hacemos explícitas las reglas de medición que estamos empleando. Es muy común, por ejemplo, que un psicólogo clínico llega a un diagnóstico o, por ejemplo, supongamos una persona que tiene algún tipo de dificultad en la escuela y el psicólogo lo que hace es decir, bueno, lo que pasa es que Pepito no está motivado, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cómo hizo el psicólogo para saber que Pepito no está motivado? ¿Qué tipo de metodología que empleó para afirmar que existe ese atributo y que hay un déficit en ese atributo, ¿no? Entonces vamos a ver que es muy común en psicología que por ahí hacemos inferencias de atributos psicológicos, decimos que una persona que tiene cierta característica, ya sea de personalidad o algún estado emocional particular, pero en realidad no estamos siendo claros en relación a qué métodos, qué reglas estamos utilizando para afirmar que esa persona posee cierta característica y en algún tipo de magnitud, ¿no? El otro factor que también suele ser problemático es que muchas veces usamos entre los mismos psicólogos reglas distintas al momento de medir una variable. Por ejemplo, puede ser que haya un psicólogo que utiliza un determinado tipo de prueba para medir ansiedad, ¿sí? Y que considera que hay ciertos indicadores de ansiedad, pero hay otro psicólogo que quiere medir ansiedad y utiliza otra prueba y otro tipo de metodología para evaluar esa variable. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque al momento de querer comparar resultados, muchas veces nos chocamos, porque no estamos utilizando la misma metodología de medición y por ende los valores que estamos obteniendo no son directamente comparables. Y el tercer problema, que quizás es uno de los problemas más conocidos en el campo de la psicología, es que en psicología y en las ciencias sociales en general, son casi prácticamente no tenemos unidades de medición. Es decir, no tenemos un metro, un kilo, ¿sí? Es decir, unidades que nos permitan afirmar de una forma, diría casi universal, que una persona posee o no determinado atributo psicológico. Vamos a ver que hay muchas pruebas que típicamente se utilizan, pero el problema es que no tenemos unas unidades adyacentes constantes, es decir, las unidades de medición no son constantes, no podemos decir que entre el número 1, el número 2 y el número 3 está exactamente la misma distancia. Y eso es todo un problema al momento de poder hacer operaciones matemáticas, porque no podemos asumir que la distancia entre los números es homogénea. Esto ya lo vamos a ver más adelante, porque tiene cierto a ver, complejidad técnica si se quiere, pero sepan que es una dificultad porque no podemos utilizar los números de la misma forma en que se utilizan en otras disciplinas, porque sí tienen unidades constantes de medición. No obstante, el problema más serio que tenemos al momento de medir una variable
tiene que ver con y es con la conceptualización de los atributos psicológicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de un atributo psicológico, cuando nosotros hablamos de un constructo, el primer problema es que muchas veces no tenemos en claro conceptualmente a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de ese constructo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de inteligencia, puede ser que la definición que yo tenga de inteligencia varíe y no sea la misma a la definición que puede tener otro profesional sobre inteligencia. O por ejemplo, si lo mismo pasa con la depresión, lo mismo pasa con personalidad. En general, en psicología no hay un acuerdo universal en muchos atributos psicológicos. Y eso es todo un problema al momento de medirlo, porque en función de cómo definamos ese atributo psicológico, van a ser los indicadores que vamos a utilizar, ¿sí? Para poner un ejemplo más claro, yo ahí les puse una escala, que es una escala que desarrolló Rolando Díaz Lovin, que es un investigador mexicano, que es una escala para medir infidelidad. Y a mí me llamó mucho la atención porque la definición de infidelidad no es una definición fácil, ¿sí? Eh, Capaz que para muchos de ustedes dicen, no, ¿cómo no vas a saber si alguien te es infiel o no? Bueno, pero es que hay algunos comportamientos que uno no sabría si categorizarlos como un indicador de infidelidad o no. Supongamos, fantasear con otra persona, ¿sí? Supongamos que yo tengo una fantasía con otra persona, eso significa que estoy siendo infiel. Que yo me imagine con otra persona. O por ejemplo, supongamos que yo coqueteo con otra persona, ¿sí? ¿Eso es una conducta de infidelidad? O supongamos que yo tengo una especie de, no sé, relación online con otra persona, que no es mi pareja, sin el consentimiento de mi pareja. ¿Eso se puede categorizar como una conducta de infidelidad, aunque no haya contacto físico? Eh, o por ejemplo, supongamos que yo no soy infiel en términos sexuales con mi pareja, pero que sí estoy enamorado de otra persona. ¿Mm? Y no le digo nada a mi pareja y no tengo contacto con otra persona, pero sistemáticamente pienso en otra persona, no puedo dejar de pensar en ella. Entonces, ¿eso es un indicador de infidelidad o no? Bueno, acá se puede generar todo un debate, pero lo que yo quiero demostrar de alguna forma con este ejemplo es que no es fácil definir, conceptualizar, delimitar conceptualmente un atributo psicológico, una característica psicológica. Y que esto es todo un aspecto a contemplar en el momento de medir una variable, porque si yo parto de una definición conceptual que dice, por ejemplo, que la infidelidad es también cognitiva, es decir, yo el hecho de imaginarme a una persona, eso ya ser infiel. Entonces, probablemente al momento de elegir indicadores de esa variable, indague si esa persona se imagina con otra persona, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, si para mí la infidelidad simplemente refiere a un comportamiento, no sé, más físico, sin el consentimiento de mi pareja, entonces quizás el hecho de imaginarme con otra persona no sea un indicador que yo voy a utilizar. ¿Se comprende? Entonces, esto puede explicar de alguna manera por qué una misma variable puede tener diferentes tipos de indicadores y por qué muchas veces las metodologías que utilizamos para medir un mismo atributo, que teóricamente es el mismo atributo, en realidad después no son comparables. Y este es todo un problema que tenemos en el campo de la psicología, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la psicometría? Entonces, bueno, la psicometría se va a referir fundamentalmente a dos aspectos. Por un lado, la teoría de la medición es esta teoría, es esta parte de la disciplina, ¿sí? de la psicometría que se ocupa de discutir estos problemas que estábamos hablando. Cómo se debe conceptualizar una variable, cuáles son los mejores métodos que se pueden utilizar para medir un atributo psicológico, si esa medición que estamos haciendo, si esos indicadores realmente reflejan ese atributo o no lo reflejan, si la medición que estamos haciendo es confiable, es válida, etc. Y por otro lado, la psicometría tiene otra rama que es la de las técnicas de evaluación. Es decir, después que se han hecho todos estos estudios tendientes a definir cuál es la mejor metodología para medir una variable, o al menos las metodologías, porque puede haber varias metodologías para medir una misma variable, que han demostrado ser más válidas y confiables. Bueno, ¿cuáles son los tests que podemos utilizar para aplicar en nuestro ejercicio profesional? ¿Sí? Ya sea para hacer una medición en el campo de la psicología educacional, clínica, laboral, etc. ¿Sí? Así que bueno, básicamente de eso se trata un poquitito la psicometría y como les contaba, la primera parte del año nos vamos a abocar a lo que es la teoría de la medición y la segunda parte del año vamos a ver un poco cuáles son esos test de evaluación. Lo que vamos a hablar ahora en un ratito en el próximo video tiene que ver con cómo hacemos y por qué es tan importante o tan útil cuantificar los atributos psicológicos, es decir, cuantificarlos.